En esta introducción a por qué sería bueno tener una estructura como los flujos, entonces vamos a entrar en el detalle. Vamos a definir los flujos. Entonces, los flujos como las listas se definen a partir de un flujo vacío, una lista vacía, pero es un flujo vacío, y de un constructor de flujos, así como de un constructor de listas, que se llama el const, pero de los flujos, no de las listas. ¿Cierto? Entonces, yo puedo, por ejemplo, hacer eso que dice ahí, que es eh, string punto empty, por ejemplo, y eso. Ah, sí, entonces resulta que preparando este curso me encontré que la palabra stream la habían, digamos, acabado y utilizaban lazy list en lugar de stream. Entonces, pero él sigue funcionando, le devolvió el stream vacío. Pero, entonces, hoy en día se usa es lazy list, creo que es lazy list punto empty. Y entonces me devuelve una lazy list, que es como una lista perezosa, vacía. Pero era lo que antes se llamaban los flujos, es exactamente la misma idea. ¿Qué es una lista perezosa? Entonces es una lista cuya cola no está calculada. Ya vamos a verlo mejor con otros con listas de verdad. Por ejemplo, vamos a construir la lista perezosa que tiene al 1 y que tiene al 2. Entonces voy a escribir aquí la lista perezosa, el easy list, um, const, 1 con la lista perezosa que tiene el 2 con la lista perezosa, así. Esa es la forma de construir listas, ¿cierto? Ahorita vamos a usar unos operadores más fáciles que estos. Entonces, fíjense que él dice, acabé de crear una lista perezosa que no ha sido calculada. O sea que a pesar de todo lo que puse ahí, él no calculó ni el 1 ni el 2 ni que a pesar que no era nada, no hizo ninguno de esos cálculos. De hecho, voy a guardar eso, lista lazy, voy a llamar LL, voy a guardar esta lista que creé aquí. Y entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, qué hay en la lista lazy en la posición 1, entonces, pim, él dice, ahí hay un 2 que es este 2 que hay aquí, que es la posición 0, esta es la posición 1. Y si yo le digo, muéstrame LL, que aquí me decía LL es una lista sin, que no está calculada, y ahora yo le digo, muéstrame LL, ahora me dice LL tiene un 1, un 2 y algo que no está calculado. Porque él dice, yo soy una lista perezosa, ya necesitaron saber hasta este segundo valor, entonces ya calculé hasta ahí, pero de ahí en adelante no he calculado nada, porque como yo soy perezosa y nadie lo ha conseguido, nadie lo ha consultado, entonces yo no tengo por qué calcular eso. Si por alguna razón alguien quiere calcular LL de 2, pues aquí va a haber un error porque no hay nadie, ¿cierto? Bueno, es la lista vacía, o sea, en la posición 2 ya no hay nada, y si alguien quiere calcular qué hay en la posición 3 o no sé dónde más, pues eso sí va a fallar porque no había nadie allá. LL solo tenía dos elementos, uno, dos y la lista vacía. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es una lista perezosa? Es una lista cuyos elementos solo se calculan el día que los necesiten allá adentro, no antes. Entonces, es lo que se llama aquí eh, eh, cada que se necesita un valor nuevo, se calculan nuevos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una función para crear rangos perezosos. Entonces, voy a crear un rango perezoso entre el mínimo y el máximo. Y entonces, si el mínimo es mayor que el máximo, pues el rango no tiene nada, creo la lista vacía. Y si el mínimo sí es menor que el máximo o igual, entonces creo una lista cuyo primer elemento es el mínimo y cuyo resto es el resto del rango. Entonces, fíjense lo que ahora esto lo vamos a hacer aquí, usando esto. Entonces, voy a crear una función que se llama string range entre el mínimo y el máximo, que lo que va a hacer es devolver una lista perezosa. ¿Qué hace esa función? Si el mínimo es mayor o igual que el máximo, o sea, me está pidiendo crear un rango entre 7 y 5. Entonces, pues no es posible, ahí no hay nada. Entonces devuelvo la lista vacía.
pero si el mínimo es menor que el rango, entonces este es un rango, ¿cómo se llama? Excluyente. Por eso si el mínimo es igual al máximo, no crea nada. Pero si el mínimo es menor que el rango, entonces dice, así tengo que crear por lo menos el min y luego el resto del rango, desde min más 1 hasta max. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué sería el rango de los primos? Entonces yo podría crearlos, bueno, voy a crear por ahora esto. La función string range que yo le puedo decir, créame un rango, no sé, entre 2 y 100. Entonces me vuelve, ya él es un rango, pero sin calcular. Ahí no lo guardé, es un rango sin calcular. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a decir, quiero los primos entre 10.000, entre 1000 y 10.000. Entonces voy a crear el rango entre 1000 y 10.000 perezoso, porque ese es un rango perezoso, y lo filtro con la función es primo. Entonces voy a crear los primos, ahora van a ser primos, es el rango entre 1000 y 10.000 filtrado por es primo. Los rangos, como son colecciones, también se pueden usar con map, con flat map, con filter y esas cosas. Entonces, y las listas perezosas, los flujos, también son colecciones. Entonces, fíjese que yo pregunto qué es primos. Entonces me dicen, no, pues primos es una lista perezosa que no ha sido calculada. Ah, bueno, pues entonces yo quiero saber quién es el segundo primo. No, el segundo no sería el tercero. El primer primo sería este, señor primos de cero. Primos de cero. El primer primo es el 1009, entre 1000 y entre ese rango. Ah, sí, ¿y quién es el segundo primo? El segundo primo, el 1013. Si yo ahora le digo, muéstreme los primos, la lista de primos que yo tengo, primos es la variable que tiene todos los primos. Entonces, pues tengo el 1009, el 1013 y todos los otros que no los he calculado porque no los hemos necesitado. ¿Sí? No quiero el primo que está en la posición, el décimo primo en esa lista. Entonces le digo primos de 9, es el 1061. ¿Sí? ¿Y cómo hizo para calcular? No, pues él cogió y calculó los que le faltaban para llegar al décimo, pero como no le pidieron más, no calcula más. Eso se llama evaluación perezosa. Solo hago lo que me piden. Si me piden, no me piden más, yo no hago más. Así yo tenga medios de calcular otros números. No los voy a calcular otros números, no los voy a calcular hasta tanto no me los pidan. Eso es lo que se llama evaluación perezosa. ¿Sí me entienden, muchachos, por qué la palabra perezosa? Y no sé por qué ustedes se reían, pero eso es lo que llamamos evaluación perezosa. Es cada que se necesite, se hace eso. Entonces, ¿con qué métodos puedo manipular los flujos? Entonces, básicamente los mismos de las listas. Un filter, map, todas esas cosas. Lo único es que el constructor no es el de las listas. El cons de los flujos no es el cons de las listas. El cons de los flujos es este numeral con un cons, con el cons. O sea, para crear la lista, si yo hago 1, numeral cons, 2, numeral cons, lazy list empty, estoy creando un flujo o una lista perezosa. O sea, es igual que con las listas, pero con este numeral para saber que son listas perezosas. Es la única diferencia. Y este numeral también se puede usar en los case, en las expresiones como patrones, como usamos el case x con x, ese case también se puede usar para explorar flujos. O sea, tal cual, o sea, son las mismas listas, solamente que construidas con este constructor, que es un constructor que dice, solo realmente se construye lo que hay allí, si lo piden, si no lo piden, no hay necesidad de construir. Esos son los flujos.